Bienvenido a Ficverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 1. ¿Quieres heredar el poder de los titanes? Marley. Zona de internamiento de Liberio. Roger se apoyó en su muleta y salió por la puerta. Afuera había una multitud bulliciosa, todos ellos con el mismo brazalete marcado con un símbolo dentado. Roger también llevaba un brazalete, pero el color era diferente. El suyo era amarillo. En Marley, el color del brazalete marcaba el rango de los eldianos. Los eldianos comunes vestían de blanco plateado. El rango más alto era rojo carmesí, perteneciente a aquellos que heredaban el poder de los titanes. Roger soñaba con que su brazalete se volviera rojo, porque era un candidato a guerrero del Imperio Marley. Todo aspirante a guerrero ansiaba heredar el poder de los titanes, ganarse el pomposo título de honorable marleyano. Porque eso no solo significaba obtener un increíble poder titán, sino también libertad y privilegios. Podían abandonar la zona de internamiento y caminar libremente por Marley, hablar abiertamente con otros marleyanos sin ser perseguidos por la policía militar. Pero para Roger, esas cosas eran secundarias. Lo que más deseaba era que, una vez convertido en guerrero titán, pudiera enviar a su abuela, enferma de cáncer, a los mejores hospitales de Marley para que recibiera un tratamiento avanzado y prolongara su vida. Solo y todo aquello no era más que una ilusión. Porque ahora era un maldito lisiado. La selección de guerreros titanes por parte de Marley era extremadamente estricta. Temiendo los riesgos ocultos de titanes descontrolados o débiles, ningún candidato a guerrero podía padecer ninguna enfermedad. Por lo demás, Roger gozaba de buena salud, pero el destino le deparó la pérdida de una pierna. Aunque el poder de los titanes pudiera curar todas las heridas de su heredero, ¿acaso los marleyanos, que trataban a los eldianos como basura, le otorgarían realmente tal poder a un lisiado? En absoluto. Porco y Roger apretó con fuerza su muleta, con las venas de la frente hinchadas. Espera. Aunque heredes un titán, te haré pedazos. Lanzó un rugido que sobresaltó a la multitud eldiana que se encontraba en la calle. Si un eldiano gritaba en la zona de internamiento, los soldados que patrullaban podían apresarlo y aplastarle los dientes con las culatas de los rifles. Pero a Roger ya no le importaba nada. Lo había perdido todo. La enfermedad de su abuela ya no tenía cura. Todo esto, gracias a ese hombre llamado Porco. Ambos eran candidatos a guerreros, pero el talento de combate de Roger superaba con creces el de Porco. Lo que le repugnaba era que tanto él como el hermano de Porco figuraran como candidatos para el titán mandíbula. Roger sabía que Porco y su hermano Marcel eran inseparables desde la infancia. Si Marcel corría el riesgo de ser eliminado, Porco no se quedaría de brazos cruzados. Aún así, nunca imaginó que Porco aprovecharía un entrenamiento nocturno tormentoso para arrojarlo por un precipicio. Gracias a sus rápidos reflejos, Roger solo se rompió una pierna. Pero incluso una sola pierna rota fue una gran pérdida. Con el corazón lleno de odio, Roger cojeó apoyándose en su muleta, sin saber cuánto tiempo caminó hasta que se encontró frente a la puerta de una escuela. La escuela había sido fundada por un antiguo eldiano, pero el constante acoso de Marley la obligó a cerrar. Aún así, Roger venía a menudo aquí a jugar a la pelota. Ping-pong. Mirando a través de la valla, echó un vistazo al interior. Como esperaba, muchos jóvenes estaban jugando. La mayoría, sin embargo, estaban apiñados alrededor de una mesa. ¿El señor Anderson? ¿Ha vuelto?, murmuró Roger sorprendido. Anderson era el actual heredero del titán mandíbula, a quien le encantaba jugar al ping-pong. Roger lo había conocido de esa manera. Como no había aparecido últimamente, Roger supuso que estaba en una misión. Pensando esto, Roger consideró saludarlo, pero luego recordó que ahora solo era un lisiado inútil, así que desistió. Olvídalo, primero debería ir al hospital. Roger suspiró y se giró para tomar otro camino. Pero justo entonces oye. Roger. Un grito resonó desde el interior de la escuela, llamándolo por su nombre. Roger se giró y vio al propio Anderson, remo en mano, corriendo hacia él a toda velocidad. Cuando llegó hasta Roger, su primera mirada se posó en la pierna que le faltaba, y una expresión compleja cruzó sus ojos. Alguien lo seguía de cerca, vestido con uniforme de la policía militar de Marley, pero extrañamente no mostraba ninguna intención de ahuyentar a Roger. Roger supuso que debía ser amigo de Anderson. Roger, supe de ti. Lo siento, suspiró Anderson. De no haber sido por ese accidente, seguramente habrías heredado el titán mandíbula. De hecho, de entre todos los candidatos, siempre pensé que eras el más apto para el puesto.
Gracias, señor Anderson, pero ahora es demasiado tarde para las palabras. Roger sonrió cortésmente y se dio la vuelta para marcharse. Pero Anderson no estaba dispuesto a dejarlo ir así como así. Disculpe un momento, señor Thorin. Se disculpó con el hombre que estaba detrás de él, saltó la valla de 2 metros, aterrizó y agarró a Roger por el hombro. Camina conmigo, Roger. ¿Eh? Lo miró fijamente. Roger sabía que Anderson era terco. Si no lo dejaba terminar lo que quería decir, probablemente lo seguiría hasta el hospital. Está bien. Roger asintió. Los dos, apoyándose uno en el otro, caminaron calle abajo. Muy cerca se encontraba un lugar de ejecuciones, donde los eldianos que infringían las normas solían ser asesinados. Normalmente, nadie se atrevía a pasar por allí. Roger no sabía por qué habían acabado allí. Tal vez desesperación, pensó. Siempre he sentido que eras alguien como yo, dijo finalmente Anderson. Quizás tenía cierta predilección por ti, pero entre este grupo de candidatos, eras en quien más creía. Siempre dices lo mismo. ¿Por qué? Preguntó Roger. ¿Por qué? Anderson soltó una risita. Quizá porque eres buenísimo jugando al ping-pong. En todo Marley, nadie iguala mi velocidad. Pero tú. Nunca te he ganado ni una sola partida. Me halagas. Solo es ping-pong, dijo Roger, apartando la mirada mientras su mente daba vueltas. ¿Solo ping-pong? Gritó Anderson de repente. No bromees conmigo. Solo podría igualarte si me transformara en un titán, ¿y lo descartas tan a la ligera? Roger no tenía nada que decir, miraba fijamente al frente en silencio. Los dos guardaron silencio durante un rato. Finalmente, Anderson suspiró larga y profundamente, rompiendo el silencio. Roger. Milímetros. ¿Y quieres heredar el titán mandíbula? Visita mi Patreon para obtener 20 capítulos adicionales de todos mis fanfics www.p@30n.com/arraceil0810, http://www.p@30n.com/arraceil0810, comentario 0 comentario. Queda uno voto capítulo 2. Reiner, ¿qué quieres decir? Roger estaba perplejo. Anderson parecía incómodo, mirando a su alrededor instintivamente. Exactamente lo que parece. No quiero decir demasiado, pero me entiendes, ¿verdad, Roger? Y Roger vaciló. Por supuesto, entendía lo que Anderson quería decir, pero no podía creerlo. No podía comprender por qué Anderson querría hacer eso. ¿De verdad es necesario? ¿Para alguien como yo? La voz de Roger se fue apagando sola. Esto es una infracción grave. Si los militares se enteran y SHH Anderson lo detuvo, impidiéndole continuar. Parece que tenía razón. ¿De verdad estás teniendo en cuenta mis palabras? Eres diferente de los demás candidatos. ¿Qué quieres decir? ¿Estás bromeando? No. Hablo en serio, dijo Anderson con expresión endurecida. No se dejen engañar por el hecho de que siga las órdenes del ejército de Marley a diario. Solo lo hago por mí. Si me llaman egoísta, no lo negaré. Porque lo soy. Una vez abandoné a un camarada sin remordimientos. Mientras hablaba, ambos permanecieron sentados juntos en un banco. Roger escuchó atentamente sin interrumpir. Él sabía a qué se refería Anderson. Hace años, se decía que Anderson, como el titán mandíbula, luchó junto a un anterior heredero del titán de ataque. Pero cuando la batalla cambió, lo abandonó y se retiró solo, dejando al titán de ataque desaparecido. Más tarde, el traidor Eren Kruger traicionó a Marley y usó el poder del titán de ataque para destruir barcos en el puerto, revelando que el poder del titán desaparecido no había desaparecido. ¿Qué fue lo que realmente sucedió entonces? Preguntó Roger. Es complicado, suspiró Anderson, claramente reacio a decir más. Pero te juro que tenía una razón importante para dejarlo atrás. Lo sabrás cuando heredes mis recuerdos. No, no hay ninguna posibilidad, dijo Roger haciendo un gesto con la mano. El traspaso de mando es dentro de 2 días. Los militares no dejarán que un inútil como yo se acerque. ¿Así que te rindes? Anderson sonrió con desdén, lo que hizo que Roger se irritara. No me rendiré. La mirada de Roger era afilada como una espada, feroz como la de un león. Aunque muera, mataré a Porco. Me robó lo que era mío con juego sucio. Se merece morir. Oh, ese luz te sienta bien, dijo Anderson riendo. Pues ven. Al menos llega al sitio. Te estaré esperando allí. Le dio una palmadita en el brazo a Roger y se levantó, marchándose.
Roger volvió a sentarse solo, mirando hacia atrás, reflexionando sobre sus palabras. ¿Qué quiso decir? ¿De verdad planeaba desafiar a los militares y entregarme en secreto el titán mandíbula? Roger no lograba entenderlo. Pero una cosa sí decidió. Pasar a lo que pasara, estaría presente en el traspaso. Y alguien tenía que pagar con sangre. Agarrando su muleta, Roger se puso de pie y se dirigió hacia el hospital. El hospital de la zona de internamiento era pobre y estaba en ruinas, con salas abarrotadas de pacientes. Roger se abrió paso entre la multitud y entró en la unidad de cuidados intensivos. Su abuela, agonizando a causa de una enfermedad terminal, yacía con tubos de oxígeno en la nariz y una sonda de alimentación en el estómago. Su cuerpo era frágil, su rostro pálido, pero sus ojos permanecían fijos en la ventana. Abuela, ¿estás despierta? Roger dejó a un lado su muleta y se sentó junto a ella. Ella se volvió hacia él, tomándole la mano. ¿Eres tú? Arro dijo alegremente. Hace un momento, uno de tus compañeros de clase pasó con un regalo. Mira, está sobre la mesa. Roger se giró y vio una cesta de fruta. ¿Quién lo trajo? Preguntó instintivamente. Dijo que es como tú, un candidato a guerrero, dijo su abuela débilmente a través del oxígeno. Su nombre es Reiner. Reiner, y Roger asintió. Lo conocía. El chico siempre parecía un poco bobo, el que más gritaba consignas a favor de Marley, pero siempre cuidaba de sus camaradas. Ni siquiera Roger podía odiarlo. Pero no era por su amabilidad. Era porque siempre estaba entre los últimos de la clase. Al igual que ese bastardo de Porco, era uno de los candidatos más débiles. Con 6 titanes que heredar, los extras como ellos seguramente quedarían fuera. Las notas de Porco fluctuaban, pero Reiner estaba condenado al último puesto, con el fracaso asegurado. Por eso le caía bien a Roger. Ya le pagaré otro día, dijo Roger. Su abuela asintió. Eso es lo mejor. No nos desvivimos por ayudar a los demás, pero tampoco tenemos la obligación de ser amables con nadie. Arro, pase lo que pase, debes cuidarte. No te metas en líos. No te dejes sufrir, ¿entendido? Lo sé. Me lo has dicho muchas veces. Lo llevo grabado a fuego en el corazón. Roger le apretó la mano. Bien, bien, sus párpados se volvieron pesados. Dejó de hablar, aflojando el agarre. Roger sintió un escalofrío de miedo, pero al comprobar su pulso y respiración, vio que seguía viva. Aliviado, se marchó en silencio. Necesitaba descansar. Roger la visitaba cada mañana para hablar con ella. Ahora que dormía, tenía que dejarla tranquila. Al día siguiente, Roger volvió a aparecer con su muleta, solo para encontrarse con 2 soldados marleyanos en la puerta. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? Roger preguntó, presintiendo ya que algo andaba mal. Rápidamente se subió el brazalete hasta el codo y se dio la vuelta. Peste. Se sospechaba que la paciente de esta sala portaba una enfermedad altamente contagiosa. Ya se ha tratado su caso. Si no quieres morir, sal de aquí ahora mismo. Malditos cerdos eldianos, siempre apestando a mierda. ¡Qué asco! Apuntaron sus rifles a Roger, indicándole que se marchara. Uno de ellos le dio un culatazo, pero Roger lo esquivó hacia un lado, haciendo que el soldado tropezara y se rompiera 3 dientes. ¿Te atreves a atacar a los soldados de Marley? Buscando la muerte. Le apuntaron con las armas a la frente, apretando con fuerza los gatillos. En ese momento, alguien se interpuso entre Roger y el peligro, haciendo una reverencia y suplicando. Lo sentimos, lo sentimos. El niño no sabe lo que hace. Por favor, discúlpenos, nos vamos enseguida. Era Anderson, humilde y sumiso. Roger notó que su brazalete ya estaba descolorido. El estudiante de último año Anderson y cállate. Ven conmigo. Anderson tiró de la manga de Roger y lo sacó a rastras del hospital. Visita mi Patreon para obtener 20 capítulos adicionales de todos mis fanfics www.p@13on.com/arraceil0810, http://www.p@13on.com/arraceil0810, comentario 2 comentario queda 1 voto capítulo 3. Líquido cefalorraquídeo de titán. ¿Qué demonios pasó, Anderson? En la puerta trasera del hospital, Roger se zafó de la mano que lo sujetaba y gritó. Anderson escaneó la zona para asegurarse de que no hubiera nadie cerca, luego agarró a Roger por los hombros. Es el ejército. Han recibido información de que planeas causar problemas en la ceremonia de herencia de los titanes. Ya han enviado soldados a tu casa para arrestarte.
¿Por qué viniste al hospital tan temprano? Vengo a esta hora todos los días, respondió Roger. Deberías saberlo, ya te lo dije. Oh, tal vez lo olvidé. Pero no había nadie en mi camino hacia aquí. Si querían atraparme, ¿por qué no esperaron hasta la noche? ¿Quién sabe?, suspiró Anderson. En cualquier caso, estás en peligro. No te aventures por ahí. ¿Y qué hay de mí? ¿Qué hay de mi abuela? Necesito verla. No seas estúpido, gritó Anderson, agarrando la cara de Roger con ambas manos. ¿Te das cuenta de lo que está pasando? ¿Crees que Marley dejará vivir a un eldiano sospechoso de traición? Al encontrarse con la mirada de Anderson, Roger comprendió por fin la gravedad de la situación. Asintió levemente con la cabeza. La mirada de Anderson se desvió entonces, y su voz se suavizó. Cuando llegué, oí forcejeos y gritos provenientes de la sala. Roger, tuviste suerte. Esos 2 soldados no te reconocieron al instante. De otro modo, ni siquiera un comandante guerrero te habría podido salvar. Entonces, la abuela, ella es. La voz de Roger se fue apagando, y sus ojos se llenaron de lágrimas. El odio se le endureció en el pecho como el hielo. Era como si se ahogara, como si su cuerpo se estuviera desgarrando. Al ver a su subordinado en ese estado, Anderson pareció dolido. Roger, y no lo digas, Anderson. Los puños apretados de Roger desgarraron la piel, y la sangre goteó al suelo. Se arrancó el brazalete eldiano y lo pisoteó. Mi abuela y yo nunca le debíamos nada a nadie, pero así es como nos tratan ahora. Bien. Entonces no hay nada más que decir. Anderson, si Marley sigue en pie dentro de 10 años, significa que ya estoy muerta. Haré que cada habitante de Marley sienta el dolor de perder a su familia. Ya no voy a vivir como una cualquiera. Al oír esto, Anderson suspiró, pero asintió levemente. Metió la mano en su abrigo y sacó una jeringa llena de un líquido blanco lechoso. Toma esto. Lo presionó firmemente contra la mano de Roger. Roger se quedó paralizado, mirándolo fijamente. Esto es líquido espinal de titán. Inyéctatelo y te convertirás en un titán puro. Pero eso significaría perder la cabeza, ¿no? Preguntó Roger. Sí. Por eso te quiero en la ceremonia. Sigues buscando venganza, ¿verdad? Anderson sonrió levemente, revolviéndole el pelo a Roger. Roger lo miró y de repente lo comprendió. Pero si ese fuera el caso, y entonces Anderson, y prométemelo, repitió Anderson. Si logras heredar el titán mandíbula, corre inmediatamente hacia el este. Hay un muelle. El señor Thorin tiene un barco esperándote. Te llevará a donde quieras. ¿Y tú, Anderson? ¿Qué hay de ti? Roger sentía el peso de la deuda. Odiaba deberle algo a alguien. Pero Anderson solo sonrió y se dio la vuelta. Lleven adelante mi voluntad, dijo. Salió del recinto del hospital, se adentró en la calle y se perdió entre la multitud eldiana. Los ojos de Roger se llenaron de lágrimas. No sabía cómo agradecerle a Anderson. Lo único que pudo hacer fue apretar con fuerza la jeringa. Entonces, 2 extrañas figuras aparecieron ante su vista. Al levantar la vista, los vio 2 dirigibles, pasando uno tras otro sobre el Iberio. Hermano, mira. ¿Qué es eso? Son las aeronaves de Marley. Vamos a perseguirlas. Vale, espérame. 2 niños pasaron corriendo junto a Roger, desapareciendo hacia el horizonte, desapareciendo en un futuro desconocido y, al día siguiente. Temiendo la presencia de soldados en su casa, Roger no regresó. Pasó la noche en un rincón inmundo de la zona de internamiento. Allí se quedó con gatos callejeros, rodeado de basura. Para pasar desapercibido, tiró el abrigo, se untó con agua sucia y se cubrió la cara de mugre. Alguien necesitaría una hora de frotar para reconocerlo. Durante toda la noche, se acurrucó contra un cubo de basura para calentarse. Los transeúntes miraban su brazo desnudo, sin brazalete. Y, curiosamente, verlo tan miserable hacía que incluso los oprimidos eldianos se sintieran superiores. ¿Ves? Eso es lo que pasa cuando pierdes el brazalete. Mendigo repugnante, una vergüenza para los eldianos. Basura inmunda, y Roger los ignoró a todos. Aunque eran su gente, para él no eran diferentes de cadáveres andantes. Sin pensar, sin resistir, viviendo solo como los perros de Marley. Mejor muertos. Sintió desprecio, pero guardó silencio. No quería arriesgarse a provocar problemas antes de la ceremonia. Él solo esperaba que ellos tampoco quisieran molestarse en denunciarlo por caminar sin brazalete. Por suerte, no lo hicieron. Maldijeron un par de veces y luego siguieron su camino. Al fin y al cabo, los soldados de Marley eran famosos por su impaciencia y crueldad.
¿Denunciar a alguien? Si no te metían un cañón de rifle por el culo, tenías suerte. Al amanecer, Roger cojeó hacia las afueras de la zona. Ahí es donde residiría la herencia de los titanes. Marley no había revelado la ubicación, pero Roger conocía su naturaleza. Solo las afueras les convenían. Incluso si ocurriera un accidente, solo aplastaría a unos cuantos eldianos rezagados. Esas fueron sus palabras exactas. Cuando Roger se acercó al límite de Liberio, ya no pudo avanzar más. Con una pierna lisiada, no podía seguir caminando. Se sentó en unos escalones para descansar. Mirando hacia la hierba marchita, se sumió en sus pensamientos. Entonces una voz rompió el silencio. Roger y Cam, ¿eres tú? Al girarse, Roger parpadeó sorprendido. ¿Reiner? Visita mi Patreon para obtener 20 capítulos adicionales de todos mis fanfics www.p@30n.com/arraceil0810, http://www.p@30n.com/arraceil0810, comentario 1 comentario queda 1 voto capítulo 4. Rumbo al sitio de la herencia de los titanes. Al ver a un viejo compañero con el que había entrenado día y noche, Reiner se animó y se acercó. Roger, fui al hospital a ver a tu abuela. Está muy enferma, pero no te preocupes. En cuanto herede el titán acorazado, la llevaré al mejor hospital de Marley. Al ver el rostro serio de Reiner, Roger no pudo hablar. Así que Reiner aún no lo sabía. Sus siempre loables marleyanos ya la habían matado. Genial. Incluso tú, el último de la clase, heredas el titán acorazado, mientras que yo, la élite, solo puedo lamentar mi pierna rota. Siéntate, Reiner. Roger hizo espacio. Reiner no le dio mucha importancia y se sentó a su lado como si fuera lo más natural del mundo. ¿Dónde te has metido, Roger? Estás hecho un asco. Casi no te reconocí. Dormí en un montón de basura. ¿Un basurero? Reiner se quedó atónito, y entonces se fijó en el brazo desnudo de Roger. ¿Dónde está tu brazalete? Lo perdí. ¿Lo has perdido? Su rostro reflejaba incredulidad. Pero al recordar que su amigo ahora estaba lisiado, no insistió. ¿Tal vez unos matones le acosaron? No te preocupes. Cuando sea un marleyano honorario, hablaré con ellos personalmente y te darán un nuevo brazalete. No te preocupes, nadie te molestará. Al oír eso, Roger recordó de repente. Aflojó el agarre en su muleta, sacó unos billetes de su abrigo y se los entregó a Reiner. Gracias, Reiner. Esto es para la cesta de frutas. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Reiner parpadeó, luego estalló en furia y le arrebató el dinero de la mano a Roger. ¿Me estás tomando el pelo? Somos buenos amigos, ¿no? Gritó, y suspiró. Es una lástima que no pudieras convertirte en el titán mandíbula, pero no te rindas. Cree en ti mismo, Roger, como antes. ¿Solía hacerlo? Sí. ¿Te acuerdas? Cuando me acosaban de niño, siempre intervenías para ayudarme. ¿Eso? Te cobré por eso, ¿no? Dijo Roger con indiferencia. Y después le saqué dinero a los matones a cambio de protección. ¿Eh? Pensé que solo me habías cobrado un poco. Eso es porque solo tenías un poco. Y se hizo el silencio. En cualquier caso, me ayudaste, dijo Reiner. Antes no estabas así, lamentándote. Eso fue en aquel entonces, suspiró Roger. Sin heredar un titán, mi vida será una pérdida de tiempo. ¿Qué sentido tiene vivir? ¿Qué estás diciendo? Déjame abrazar esta basura y esperar a morir, Reiner. Ahora soy inútil. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Idiota. Reiner se puso de pie, furioso. ¿Cómo llamas a esto? ¿Qué más hay? Luché durante más de 10 años y ni siquiera toqué la sombra de un titán. ¿Qué sentido tiene esa vida? Reiner guardó silencio. Tras unos segundos, se dio la vuelta y se agachó. Subirse. ¿Qué? A mi espalda. ¿Quieres ver titanes, verdad? Te ayudaré. Te llevaré hasta allí. Pero, guárdalo. No quiero decir nada de lo que me arrepienta. Date prisa. Al ver a Reiner tan decidido, Roger asintió y se subió a su espalda. Al levantar a Roger, Reiner cometió la única violación de su vida. Dio un grito y salió corriendo hacia adelante. En ese momento, en las afueras de la zona de internamiento de Liberio, el oficial marleyano a cargo de la ceremonia llegó tarde. Cuando salió del coche, los candidatos guerreros destinados a heredar el poder titán ya estaban formados en fila ordenada. Informe, comandante. Los 6 candidatos están reunidos.
Marcel se acercó a grandes zancadas para informar, con su uniforme impecable. Bien. El oficial recorrió con la mirada a los guerreros y sintió una oleada de emoción. Marley había invertido inmensos recursos en su entrenamiento, y también había puesto todo su empeño. Cada uno de los anteriores era como un hijo suyo. Consentido, pero con la expectativa de asegurar un futuro más brillante para Marley tras heredar su titán. Heredero del titán colosal. Bertolt. Heredera titán femenina. Annie. Heredero del titán mandíbula Marcel. Heredero del titán acorazado. Reiner. Heredero de Kark titán. Pieck. Heredero del titán bestia. Zeke. 6 titanes, 6 herederos. Cada uno elegido entre miles, cada uno único entre 1.000.000. Tenía grandes expectativas puestas en cada uno de ellos. ¿Están los guerreros activos en posición? Preguntó a su ayudante. Señor. Se reunieron antes y han sido trasladados a sus puestos asignados para su control. Bien. Empiecen de inmediato, ordenó el oficial. Cuanto antes, mejor. No quiero ningún percance. Sí, señor. El ayudante partió con los equipos hacia sus puestos. Antes de separarse, los 6 niños compartían un solo vehículo. Reiner, esto es genial. Por fin heredamos titanes. Nuestro sueño se está haciendo realidad. Bertolt estalló en vítores, verdaderamente feliz, algo raro en él. Sí, Bertolt. Reiner repitió sus palabras, pero sus ojos no dejaban de desviarse hacia la ventana. Annie, como de costumbre, tenía el rostro impasible. Pensé que el primero en gritar sería el idiota de Reiner. Vaya. Vamos, vamos, no discutáis. Hoy es un día feliz. Seamos felices, sí. Como capitán, Marcel intentó suavizar la situación como de costumbre, pero Reiner no estaba de humor para discutir. Tenía otras cosas en mente. Temía que las patrullas pudieran ver a Roger. Antes de la reunión, llevó a Roger a un punto a unos cientos de metros de distancia, detrás de una gran roca, desde donde podía ver la transformación de los titanes. Pero no sabía si Roger permanecería oculto como él esperaba. ¿Y si se acercaba demasiado y era aplastado accidentalmente? ¿Qué estoy pensando? Es Roger. Reiner dejó escapar un largo suspiro, murmurando para sí mismo, lo suficientemente alto para que el oído agudo de Pieck lo escuchara. ¿Quién es Roger, Reiner? Empezó a preguntar Pieck, pero Reiner le tapó la boca con la mano como si se hubiera quedado atónito. Nada. Reiner no podía mentir. Solo podía suplicarle con la mirada. Pieck, aunque era una chica, tenía mucha fuerza. Le apretó la mano. No te preocupes. No sé nada, dijo, cerrando los ojos para descansar. Reiner finalmente exhaló. El aire dentro del coche se mantuvo ligero. Bertolt siguió hablando, compartiendo sus pocas alegrías. Mientras tanto, y en el lugar de entrega del titán Jau, Roger avanzó a gatas, sorteando con facilidad varios controles. Se escondió tras una tienda de campaña y tiró la muleta a un lado. No muy lejos de allí, Anderson agachaba la cabeza, con las extremidades encadenadas, incapaz de moverse. Sin dudarlo, Roger sacó de su abrigo la jeringa con líquido espinal de titán. Bajo la luz del sol, el líquido lechoso brillaba con un atractivo misterioso. Justo entonces será mejor que me lo entregues a mí, candidato Roger. Una voz gélida lo golpeó. Una docena de soldados aparecieron, con los cañones de sus rifles apuntando a su frente. No lo olvides. Fui yo quien te enseñó todo lo que sabes. El oficial accionó el cerrojo de su rifle. Visita mi Patreon para obtener 20 capítulos adicionales de todos mis fanfics. www.p@30n.com/arraceil0810, http://www.p@30n.com/arraceil0810, comentario 1 comentario queda 1 voto capítulo 5. Aparece. El titán de Dios. Como era de esperar, y el profesor sigue siendo excelente. Roger suspiró, bajando lentamente la jeringa que tenía en la mano. No, Roger. Tu talento es el mayor que jamás he visto en un estudiante. Deberíamos haberte atrapado en el momento en que entraste en las afueras, pero de alguna manera te has colado hasta aquí, pasando por todos los puestos de avanzada que coloqué. Las palabras de Magal no contenían ningún tipo de ocultamiento. Solo elogios y admiración. Entre todos sus alumnos, si Roger era el segundo, entonces nadie podría reclamar el primer puesto. Su existencia era un milagro, una imposibilidad.
Una y otra vez, Magath lo había visto solo un solo hombre completar misiones consideradas imposibles, cambiar el rumbo de los acontecimientos por sí mismo. Era un monstruo. De no ser por su estatura humana, Magath ya lo habría clasificado como un titán. Y ahora, incluso con una pierna lisiada, se había escabullido entre las patrullas cuidadosamente preparadas por Magath como si no existieran. ¡Qué desperdicio de tanto talento al servicio de Marley! Si no le hubiera dicho que valorara el trabajo en equipo, que se preocupara por sus camaradas, tal vez no lo habrían arrastrado de vuelta y caído por ese precipicio, pensó Magath con amargura, bajando su rifle, lleno de arrepentimiento. Roger levantó lentamente las manos en señal de rendición, aunque sus ojos permanecieron penetrantes y cautelosos. Incluso ahora, escudriñaba su entorno, con los oídos alerta al más mínimo sonido. Sal, Marcel. Eres el único que sigue escondiéndose de mí. Roger volvió la mirada, fría y segura. Roger. Marcel no esperaba ser descubierto a pesar de sus cuidados. Resignado, salió. Enhorabuena, Marcel. Estás a punto de heredar el titán mandíbula. Las palabras de Roger fueron formales, pero su expresión era la de un lobo hambriento al que le han arrebatado su presa. Marcel mantuvo la cabeza gacha, en silencio. Él lo sabía. Sin la caída de Roger, nunca habría heredado tan fácilmente. Él también sabía, aunque su hermano Porco guardaba silencio, que había estado involucrado. Pero aún así no podía renunciar a ello. Convertirse en un marleyano de honor era el sueño de su vida. Quería que su familia, su padre y su madre, vivieran libres de desprecio. Y tenía que proteger a su hermano menor. Acepta tu muerte, Roger. El titán mandíbula no tiene nada que ver contigo. Marcel apretó los dientes y giró la cara hacia un lado. ¿Ese es tu discurso de victoria? Normalito, Marcel. Muy normalito. El pulgar de Roger se desplazó ligeramente hacia el émbolo de la jeringa. Magath se percató de ello, pero no dio la voz de alarma, limitándose a mirar a su ayudante. Juntos, se acercaron poco a poco, listos para atacar. Entonces Marcel volvió a hablar. Palabras que hicieron añicos la compostura de Roger. Esto no es una victoria, Roger. Este era el plan de Anderson. ¿Anderson? ¿El señor Anderson? La mano de Roger tembló. Se quedó paralizado. Sí. Anderson vio tu traición hace mucho tiempo. Nos dijo que actuáramos primero. Sabíamos que vendrías aquí. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿Qué demonios quieres decir? Roger se estremeció. Su mentor de mayor confianza lo había traicionado. Entonces, todo ese ánimo, todo ese apoyo, ¿y qué fue? ¿Por qué? ¿Por qué traicionarlo? ¿Por qué? Roger. Rugió Magath. Aún estás a tiempo de confesar. Eso que tienes en la mano no es tuyo. Lánzamelo. Mocoso inútil, se burló el ayudante. Aunque te inyectes ese fluido y te transformes en titán, aquí hay muchos que te matarán. Nunca había luchado contra un titán, solo había empujado a eldianos culpables desde la muralla, pero su desprecio era evidente. En ese momento, Anderson forcejeó contra las cadenas que le ataban las extremidades, observando desde 100 metros de distancia. Vio a Roger, rodeado de soldados marleyanos. Él sonrió. Bien hecho, Roger. No me decepcionaste. Viniste. Ahora, muéstrales tu furia. Si es tu sangre y otra traición. La mente de Roger daba vueltas con imágenes de Anderson, recuerdos que se desmoronaban como cenizas. Las amarillentas páginas del pasado se quemaron con una ráfaga de viento. Bien, y si ese es el caso. Entonces todos podéis morir. La sangre brotó de los ojos de Roger, fluyendo carmesí. Lo destruiría todo. Gruñendo, se clavó la jeringa en el pecho. ¡Puf! El líquido cefalorraquídeo se vació en un instante. Entonces. Una luz cegadora brotó de sus ojos, oídos, nariz, boca. Un vapor abrasador irrumpió de cada poro. Auge. Una detonación ensordecedora. La onda expansiva lanzó a Magath y a sus hombres lejos. Y luego, huesos y carne hirviente surgieron a través de los senderos hacia Roger, cubriendo sus extremidades y torso. Capa a capa se entrelazó y retorció, elevándose como una enorme construcción. En un abrir y cerrar de ojos, oscureció el cielo. Roar. Un coloso se alzaba sobre todos ellos, aplastando con sus pies tiendas de campaña que ni siquiera eran tan grandes como sus dedos. ¿Qué es eso? Titán colosal. Dios en lo alto, el terror les paralizó el rostro. Incluso los propios herederos titanes sintieron miedo, sintieron asombro. ¿Qué está pasando? Exclamó boquiabierto el heredero elegido del titán acorazado.
¿Es este el regalo del nuevo titán colosal? El doble de grande que el anterior. Sin embargo, el verdadero heredero del coloso permaneció estupefacto, intercambiando miradas de atónito con Bertold. Este tamaño, solo puede ser ese. Zeke, quien más había estudiado a los titanes, recuperó rápidamente la calma, sumiéndose en profundos pensamientos. Nunca pensé que ese tipo de persona aparecería en Marley. Parece que te vas a meter en problemas, Zeke, dijo Xaver, el heredero del titán bestia que tenía delante, con una sonrisa de deleite. Sí, el rostro de Zeke se ensombreció. Sus planes se habían complicado aún más. Entonces comenzaron los gritos, cuando el titán de Roger se movió. Cada paso hacía temblar la tierra, dejando enormes huellas. En medio del estruendo, resonó una risa aguda y desquiciada. Ja 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 ja. Ven, Roger. Ven. Visita mi Patreon para obtener 20 capítulos adicionales de todos mis fanfics www.p@30n.com/arraceil0810, http://www.p@30n.com/arraceil0810, comentario 2 comentario queda 1 voto capítulo 6. El bosque de los pájaros. Toda la periferia estaba en llamas, y todas las tiendas de campaña del ejército marleyano fueron arrasadas por las ondas expansivas de los pasos del titán de Roger. Todos los suministros que había dentro, armas, equipo, yacían esparcidos a la intemperie, solo para ser aplastados bajo sus colosales pies, arruinados indefinidamente. Magat, Marcel y los demás eran los que estaban más cerca cuando Roger inyectó el líquido cefalorraquídeo y se transformó. La explosión los lanzó como balas. Varios soldados cayeron de cabeza, sus cráneos se hicieron añicos y murieron instantáneamente. Magat y Marcel tuvieron más suerte. Los árboles amortiguaron su caída, salvándoles la vida, pero sus huesos y tendones quedaron destrozados. Incluso si sanaran, pasarían el resto de sus vidas en sillas de ruedas. Reinó el caos. Los soldados gritaban y huían, aunque un puñado mantuvo la calma y corrió hacia Magat. Eran los nuevos candidatos a guerreros y los veteranos herederos del titán, todos excepto Andersen. Comandante, sus órdenes. Continuamos con la herencia, hoy. El titán bestia Xaver fue el primero en hablar, con su sucesor Zeke de pie detrás de él. Zeke se quitó las gafas con calma, las limpió del polvo y se las volvió a poner. Junto a él, Reiner, destinado a heredar el titán acorazado, miró a Bertold con asombro. ¿Qué, no fuiste tú quien perdió el control tras heredar el colosal? El sudor empapaba la frente de Bertold. No sé qué pasó y esa cosa no soy yo. Levantó la jeringa que aún tenía en la mano. Ven. Ni siquiera la he inyectado. Entonces, ¿qué es eso? Pie ya no pudo mantener la compostura. El titán que tenían delante era incluso más grande que cualquier colosal anterior. Si alcanzaba la zona de internamiento, el desastre sería inimaginable. Magat, medio ciego por el impacto, apenas pudo distinguir al gigante negro en llamas que avanzaba a grandes zancadas, con los gritos de los hombres como moscas zumbando en sus oídos. No se queden ahí parados. Guerreros actuales, usen a sus titanes, detengan a ese monstruo de inmediato. Sí, señor. Y los sucesores y Magat tosió, con un dolor punzante en el pecho donde una rama de árbol le había atravesado. Busquen refuerzos. Segunda guarnición, el puerto, las murallas. Vayan y déjenme y descansar, y su cuerpo se aflojó. Se quedó tumbado mirando al cielo, con los ojos azules apagados. Comandante. Cállate, Reiner. Reiner rompió a llorar, pero Anie lo interrumpió. Todavía respira. Llévenlo a un hospital, ordenó a Bertold y Reiner que lo cargaran. Obedecieron, encontraron un coche entre los soldados que huían y se alejaron a toda velocidad del infierno. Pero cuando el vehículo se acercaba a las afueras, Reiner recordó de repente. Arañaba la ventanilla trasera, mirando hacia atrás. No, Roger sigue ahí. ¿Oms? Bertold se quedó mirando. Roger. Esta mañana dijo que quería ver un titán con sus propios ojos y no tienes por qué preocuparte por él, Reiner, dijo Magat con ojos llenos de pesar. Lo siento, comandante. Pero ¿y mirar atrás? ¿Qué? Hacer retroceder. Y sí, señor. Reiner obedeció, girándose. Allí, imponente a más de 100 metros de altura, el gigante seguía avanzando. Su cuerpo estaba ennegrecido, ardiendo en llamas. El hedor a carne quemada llenaba el aire. Cada paso hacía temblar la tierra y aterrorizaba a toda forma de vida cercana. ¿Qué ves? Preguntó Magat, con la mirada fija en el agujero sangriento de su pecho.
El sudor le goteaba de la frente a Bertolt. Ya lo había adivinado. ¿Es ese gigante en llamas y alguna nueva mutación? Reiner seguía esforzándose por razonar. Magad soltó una risa entrecortada. No, Reiner. Esa es la calamidad de Marley. Ese es el mismísimo Roger Ickham, el titán nacido de su inyección forzada. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Reiner se quedó paralizado. Sí. Debería haberlo sabido. Roger jamás se rendiría. Así que, me utilizó. Desesperado, Reiner se sumió en el silencio, mirando fijamente el suelo del coche. La estela de humo del vehículo se desvaneció en Liberio. Mientras tanto, en la zona de internamiento, los eldianos e incluso los marleyanos esperaban el regreso de sus nuevos guerreros titanes. Tenían preparadas flores, vítores, aplausos y besos. Pero en lugar de héroes, el fuego se alzó en el horizonte. Mira allí. Todas las miradas se volvieron hacia nosotros. Un titán negro, envuelto en llamas, se alzaba a lo lejos, con la mirada fija en la zona. Paso a paso, se acercaba. Dios mío, ¿qué monstruo es ese? Un titán. Un titán. Es el fantasma de Paradis. Los demonios de la isla han venido a matarnos. Ah. El pánico se apoderó de las calles. La gente cayó, murió pisoteada en la estampida. El coche de Reiner arrolló a todos, disparando a diestro y siniestro, abriéndose paso a empujones. El aire estaba cargado de caos. Los soldados irrumpieron, reprimiendo con brutalidad. Y en el balcón de un hotel, un hombre con barba espesa y un ojo ciego se quitó el sombrero y miró hacia afuera. Ahora entiendo por qué confiaste en él. Descansa tranquila. Déjame el resto a mí. Se volvió a poner el sombrero y salió. En la puerta, le entregó una tarjeta a un soldado marleyano. En ella estaba escrito: Torini y Cam. Preséntense inmediatamente ante el general. Necesito una aeronave cargada de explosivos. Sí, señor. El soldado saludó, tomando la tarjeta con ambas manos. Visita mi Patreon para obtener 20 capítulos adicionales de todos mis fanfics. www.p@30n.com/arraceil0810, http://www.p@30n.com/arraceil0810, comentario 3 comentario. Queda uno voto. Capítulo 7. Asedio. En medio del mar de fuego y escombros, el titán de Roger seguía avanzando. En su camino, un hombre encadenado se retorcía y gritaba. Anderson, el actual heredero del titán mandíbula. Cuando Roger le inyectó el líquido cefalorraquídeo y se transformó en un titán de 100 metros, Anderson tenía las manos y los pies encadenados. Los soldados que lo custodiaban habían muerto en la explosión de la transformación. Las cadenas impidieron que saliera despedido, pero los escombros destrozaron su cuerpo hasta convertirlo en una masa sangrienta. Al principio pudo gritar, pero las esquirlas le atravesaron la garganta, silenciándolo por completo. Aún así, no estaba muerto. Alzó su rostro desfigurado para ver al titán de Roger acercándose, paso a paso. Su boca se torció en una sonrisa. Pronto estaré contigo, Chris. Tenías razón, soy muy terca. Nunca te dejo ir. Hiciste bien en elegir. Anderson articuló sus últimas palabras en silencio. Ya no le quedaba voz, pero su corazón estaba en paz. Bajando la cabeza, aceptó su destino. El titán de Roger se inclinó hacia abajo, sus dedos se cerraron para recoger a Anderson como si fuera una piedrecita. Y luego, auge. El rayo partió. Detrás de él apareció el verdadero titán colosal. 60 metros de altura, una montaña sobre la tierra, que sacude el suelo y abre grietas a su paso. El colosal. El verdadero colosal. Pero y en medio de los gritos, el titán bestia Xaver suspiró. Parece que el colosal ha caído de su trono. Al lado de es negro, solo es grande. No necesariamente, señor, dijo Zeke con calma, volviéndose a poner las gafas. El colosal tiene más experiencia en combate. ¿Y ese titán negro y no parece una normal? ¿Te refieres a alguien obsesionado con un solo propósito? Lo mismo. ¿Y su propósito es y? Allá. Zeke señaló. Un punto tenue cerca del pie de Roger. Xaver entrecerró los ojos. Vio. ¿Anderson? ¿Quieres decir que su objetivo es Anderson? El titán mandíbula, dijo Zeke con voz monótona, con las manos en los bolsillos. Ese titán negro es Roger Ickham. Esas palabras paralizaron a todos. ¿Estás diciendo y ese titán negro y es Roger? Todos los candidatos a guerreros, todos los guerreros, hablaron a la vez.
Les había intrigado la extraña apariencia del titán, pero al escuchar el razonamiento de Zeke, todo cobró sentido. Roger siempre había sido el mejor en todos los exámenes. Combate, teoría, ejercicios. El más brillante de toda la clase. Ahora, todo lo que podemos hacer es esperar que el coloso pueda detenerlo. Xaver suspiró de nuevo. Los rostros a su alrededor se contrajeron con gesto de inquietud. El titán negro de Roger se cernía sobre Anderson. Unos dedos enormes lo pellizcaron como a una judía. A Roger ya no le quedaban razones, solo obsesión. Levantó a Anderson para tragárselo entero. Las cadenas que sujetaban las extremidades de Anderson estaban forjadas para resistir la fuerza de un titán, pero se rompieron cuando Roger lo levantó de un tirón, arrancándole brazos y piernas. La sangre salpicó. La agonía hizo que Anderson perdiera el conocimiento, un bocado en las manos de Roger. Entonces, Roar. El colosal de 60 metros cargó, rodeando con sus brazos la pierna de Roger y arrastrándolo hacia abajo. Auge. El choque fue como montañas que se desmoronan, estrellas que se estrellan. La tierra tembló, los pechos de los hombres se estremecieron, las rodillas cedieron. Roger se tambaleó, su cuerpo titánico se balanceaba. Pero se recompuso. Se fijó en el colosal. Con calma, liberó una mano, presionó su cabeza y empujó. Pat, sigue adelante. Como un padre que regaña a un hijo, Roger apartó bruscamente al titán de 60 metros. Este tropezó y cayó de bruces. Auge. El terremoto destrozó edificios, vidas aplastadas bajo sus escombros. Hay una diferencia de tamaño demasiado grande y, al observar la escena, Zeke hizo una mueca de dolor, agradecido de no haber estado bajo el impacto de la caída del coloso. El ejército está aquí. Mejor que volvamos. Una voz resonó a sus espaldas. El titán carretero de Pieck, con cajas de madera atadas a la parte trasera. Dentro estaba su sucesora, Pieck Finger, saludando a los demás. Vamos, Zeke. No olvides nuestro trato. Xaver le dio una palmada en el hombro, sonriendo antes de salir corriendo. No te preocupes, respondió Zeke. Xaver se relajó, simuló un lanzamiento y luego salió corriendo. Zeke se subió a la espalda del titán carguero. A través de la ventana de la caja, vio cómo el titán de Roger levantaba el cuerpo destrozado de Anderson y luego lo introducía entre sus fauces. Rechinaron los dientes. La sangre estalló en el aire. Obsesión cumplida. El titán mandíbula devorado. El titán negro se detuvo. Su cuerpo comenzó a humear, disolviéndose. Ahora es nuestra oportunidad. Xaver sacó un cuchillo y se cortó el dedo. Auge. El titán bestia rugió al surgir. Roar. Casi al instante, los demás guerreros aprovecharon su oportunidad, hiriéndose a sí mismos y liberando a sus titanes. Boom. 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 El trueno sacudió la tierra mientras 5 guerreros, junto con el colosal en ascenso, cargaban juntos. Querían acabar con Roger. Visita mi Patreon para obtener 20 capítulos adicionales de todos mis fanfics www.p30n.com/arraceil0810, http://www.p30n.com/arraceil0810, comentario 2 comentario queda 1 voto capítulo 8. Ignorar este capítulo. Este capítulo eran solo notas del autor original. Entonces, ¿por qué publicarlo? Simplemente para mantener el orden numérico. P comentario 0 comentario queda 1 voto capítulo 9. Qué mujer tan verdaderamente cruel. Como una niebla que lo engulle todo, Roger despertó en un vacío blanco. Ni siquiera bajando la cabeza y levantando la mano podía ver sus propios dedos. Nada más que una blancura cegadora. Ni formas, ni sonidos. ¿Dónde estoy? Se quedó paralizado. Instintivamente, su mente intentó reunir sus recuerdos, solo para encontrarlos fragmentados, sin conexión entre sí. Solo 3 cosas quedaron claras. Su abuela había fallecido. Anderson lo había traicionado. Destrúyelo todo. Sí, aún no he destruido Marley. ¿Cómo podría morir tan fácilmente? Murmuró, frunciendo el ceño, y lentamente el mundo tomó fiebre. Humo negro y nubes blancas se arremolinaban juntas. Explosiones resonaban a lo lejos. Al bajar la mirada, vio un brazo carbonizado, con las venas brillando rojas como roca fundida. ¿Esto es, mi mano? ¿Qué está pasando? Pero no tuvo tiempo para pensar. El titán negro en el que se había convertido se evaporaba. Su enorme estructura se desintegró, su columna vertebral se convirtió en vapor.
La parte superior del cuerpo se desplomó como una torre que se derrumba. Auge. Un estruendo ensordecedor. Trozos de carne de titán se desintegraron, desapareciendo en vapor antes de tocar el suelo. El propio Roger cayó, pero los huesos destrozados del titán amortiguaron su caída lo suficiente para sobrevivir. Por un instante, sus oídos zumbaron, pero sanaron rápidamente bajo el poder del titán. El aire estaba cargado de vapor abrasador, tan caliente que podía sofocar. Era como estar atrapado en una sauna hirviendo, con el sudor empapando su piel, pero no había consuelo alguno. Sabía que, dondequiera que hubiera heredado al titán mandíbula, estaba dentro de Marley. Y si se trata de Marley, entonces nunca habrá herencia legal. Maldita sea. ¿Dónde está el recuerdo de antes de heredar? Le palpitaba la cabeza. Nuevos fragmentos de pensamientos ajenos llenaban su mente, pero la pieza más crucial, el momento de la herencia, se había esfumado. Sin ello, no sabía cómo había obtenido al titán mandíbula, ni cómo comprender la situación actual. Haciendo una mueca, se tocó la frente, esforzándose por recordar los detalles. Y entonces se dio cuenta su pierna. Bajó la mirada. Completo de nuevo. Ya no es un lisiado. Por supuesto, y el poder de los titanes. Casi rió de alivio. Pero la alegría dio paso al viejo dolor. Andersen. ¿Por qué le había ayudado, solo para traicionarlo? Entre la bruma de la memoria robada, solo emergió una imagen. Una mujer de pelo corto, castaño, sonreía mientras decía: solo busco un final. ¿Un final? ¿Final de qué? Roger no lograba comprenderlo. El enigma no hizo más que complicarse, y cuanto más pensaba, más pesada se le hacía la cabeza. Lo apartó de un empujón. La supervivencia era lo primero. La tierra tembló levemente. Algo enorme se acercaba rápidamente. Aprovechando el vapor que aún se disipaba, recogió lo que pudo. Un cuchillo y un casco de un soldado muerto. No tenía rifle. Era demasiado pesado. Agachado, rodó detrás de una roca. Los temblores aumentaron, dispersando el vapor con cada latido. ¡Bum! 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 Arriesgó una mirada a un titán. La titán hembra. 15 metros de altura, ágil, adaptable, famosa por su flexibilidad en combate. Roger esperaba que ella apareciera primero. La estudió, calculando si huir o contraatacar. Pero ambas opciones le parecían un suicidio. Si intentara huir, ella lo aplastaría en un instante. Si en vez de eso me arrastró, y su mirada se posó en un cadáver cercano. Agarrándolo por la pierna, lo arrastró hasta donde estaba, camuflándose entre los muertos. La titán hembra merodeaba, perpleja. Había visto el cadáver del titán negro estrellarse allí, pero no había señales de vida. Heredó inmediatamente al titán mandíbula y escapó. Sus instintos le decían que algo no andaba bien. Volvió a examinar la zona una y otra vez. Normalmente, cualquiera que heredara el poder de un titán perdía un breve recuerdo, quedando aturdido y confundido. Eso era lo que ella esperaba. Sin embargo, no apareció ninguna figura. Mientras tanto, Roger casi se enterró en la tierra, con la cara pintada de sangre, vistiendo un uniforme marleyano como los cadáveres. El hambre lo atormentaba, y el mareo le nublaba la vista. La transformación lo había dejado exhausto, y no había comido desde ayer. Por favor, váyase, rezó, luchando incluso para respirar. Pero en cambio, se fijó en el campo de cuerpos. Boom. Crunch. Boom. Crunch. Una a una, redujo los cadáveres a pulpa. Y su sombra se acercó sigilosamente, a punto de aplastarle el cráneo. Roger apretó con fuerza los dedos alrededor del cuchillo que escondía en la manga, maldiciendo entre dientes. ¡Qué mujer tan cruel! Y esperó, inmóvil como una piedra. Un paso. Otro. Y luego, su inmensa sombra lo engulló por completo. Visita mi Patreon para obtener 20 capítulos adicionales de todos mis fanfics. www.p@30n.com/arraceil0810, http://www.p@30n.com/arraceil0810, comentario 2 comentario queda 1 voto capítulo 10. El nuevo titán mandíbula. Con la respiración entrecortada, Roger calculó el momento exacto. Cuando el pie de la titán hembra tocara el suelo, él saltaría hacia atrás. Pero antes de que pudiera moverse, una voz áspera la detuvo. ¿Lo encontraste? Era el titán bestia, Xaver. Había visto sus movimientos y se apresuró a acercarse. La titán hembra negó con la cabeza, bajando el pie con el que estaba a punto de aplastarlo, y miró al suelo.
Debería estar aquí. Y Xaver se agachó, sus largos dedos hurgando entre los cuerpos. A diferencia de ella, él no los aplastaba hasta convertirlos en pulpa. Levantaba cada cadáver con cuidado, revisándolo. Son soldados de Marley, Boy. Si los conviertes a todos en pasta, el ejército y sus familias te harán pagar por ello. Ella sonrió con desprecio. Ya estamos prácticamente muertos. Mejor estar paranoicos que ser destripados cuando uno de estos cadáveres se levante de repente, te clave los ojos, te corte los tendones y te desentierre antes de que puedas reaccionar. Xaver soltó una risita ante su sombría advertencia. El titán bestia no lucha mucho cuerpo a cuerpo. Yo solo le lanzo piedras. Nadie podría hacer todo eso en un instante. Sonrió, mientras seguía arrancando cuerpos uno a uno. Ella lo ignoró, presionando con el talón, aplastando los cadáveres hasta dejarlos planos. Roger contuvo la respiración. Porque la enorme mano de Xaver se cerraba a su alrededor. Se había untado de sangre, había enterrado el rostro, se había aferrado a un cuchillo en la manga, haciéndose el muerto. El titán bestia lo levantó. Pero entonces, Xaver se puso rígido. ¿Qué es esto? ¿Está vivo? Lo sintió. El latido del corazón, el calor. No era un cadáver. La titán hembra se puso en guardia, con los brazos en alto. Y Roger se mudó. Se zafó de un salto del agarre del titán, con el cuchillo reluciendo. Morir. Dirigió la hoja hacia el ojo del titán bestia. Ah. Xaver retrocedió tambaleándose, con un ojo desorbitado por el vapor cuando Roger golpeó. El titán bestia rugió, arañando hacia él. Pero Roger cayó rápidamente, cortándose el tendón de Aquiles. La sangre brotó a borbotones, aunque no lo suficiente como para derribarlo. Demasiado corto y siseó Roger al cuchillo, que humeaba con sangre de titán. Entonces, el viento aulló. Mierda. Rodó por el suelo cuando la patada de la titán hembra lo partió. El aire se llenó de polvo y piedra. Aún aturdido, salió despedido a un lado, y sus costillas se rompieron por el impacto. Ella se abalanzó sobre él. Qué rápida para esquivar, verdaderamente la más fuerte alta clase, pensó. Roger yacía boca arriba, y el vapor emanaba de su cuerpo maltrecho. El poder del titán mandíbula funcionaba, pero el dolor le quemaba cada nervio. Se obligó a levantarse, corriendo y agarrando con fuerza su cuchillo. Pero ella fue más rápida. Se abalanzó sobre él, cerrando su mano alrededor de él antes de que pudiera cortarse para transformarse. ¡Ah! Sus dedos le aplastaron las manos, las articulaciones crujieron y el cuchillo se le escapó de las manos. No lo mates. Xaver gritó, con un ojo humeando de nuevo en su sitio. Corrió hacia él, eufórico. Porque en Roger vio algo. Una teoría suya sobre los titanes. De ser cierta, el dominio de Marley jamás se vería afectado, ni en 1000 años. Pero, ¿en serio crees que esto salvará a Marley? ¿Crees que puedes matarme? Roger rugió, fulminando con la mirada a la titán hembra, y luego se arrancó la lengua de un mordisco. Auge. Una luz dorada brotó de sus orificios. A través de los senderos, la carne y el poder del titán mandíbula se precipitaron hacia él, haciendo que su cuerpo explotara hacia afuera. El crecimiento del titán le desgarró el puño desde dentro. Roar. El nuevo titán mandíbula ha nacido. Las garras le desgarraron el brazo. Roger se abalanzó sobre ella, mordiéndole el hombro con los colmillos y separándoselo antes de lanzarse a por su nuca. Chico. Agáchate. Xaver estaba listo. Ya tenía una piedra en la mano. Con una puntería perfecta, la lanzó. Grieta. El cráneo del nuevo titán mandíbula se hizo añicos al abalanzarse sobre su cuello. Visita mi Patreon para obtener 20 capítulos adicionales de todos mis fanfics www.p@30n.com/arraceil0810, http://www.p@30n.com/arraceil0810, comentario 0 comentario. Queda uno voto capítulo 11. ¿Dos fundadores? No me lo creo. Una esquina de su cabeza salió disparada al instante, y la sangre brotó a borbotones. Rugido. Gravemente herido, Roger sintió la amenaza acercándose, mirando fijamente al titán bestia que se aproximaba. No había otra opción. Aunque se había transformado en el titán mandíbula, su resistencia estaba casi agotada. Su cuerpo era de tamaño similar al del heredero anterior, pero sus músculos estaban atrofiados y poco desarrollados. Solo le habían crecido afiladas garras en las puntas de los dedos, y la armadura endurecida del cráneo y la mandíbula aún no se había formado.
Aunque el titán mandíbula de Roger se había aferrado a la nuca de la titán hembra, debido a los graves daños en su cabeza no pudo morder con fuerza. Indefenso y para evitar ser acorralado por el titán bestia, Roger abandonó su intento de devorar a la titán hembra. Se preparó para saltar desde su hombro, con la intención de correr a toda velocidad y aprovechar su rapidez para ampliar la distancia. Pero la titán hembra no era una presa fácil. A pesar de haber perdido un brazo a manos del titán mandíbula, no se había rendido. En el instante en que Roger saltó de su hombro, ella usó su poder curativo para restaurar la mano destruida durante la transformación de Roger. Acto seguido, se giró y agarró el tobillo del titán mandíbula, tirando con fuerza. Javier. La titán hembra gritó. Comprendido. El titán bestia reaccionó instantáneamente, saltando para aplastar al titán mandíbula bajo su cuerpo. Maldita sea. Pensó Roger a toda velocidad. Como era de esperar de un veterano que ha luchado durante casi 10 años, menudo fastidio. Aún así, estaba dispuesto a luchar hasta la muerte. Rugido. El titán mandíbula rugió, y su capacidad regenerativa se aceleró repentinamente. Unas extrañas marcas negras se extendieron desde su mandíbula, convergiendo en la cabeza aplastada. Rápidamente volvieron a unir su carne titánica, restaurando su cabeza por completo en un instante. ¿Cómo es eso posible? La titán hembra se quedó paralizada. Jamás había visto algo así. Ni siquiera concentrando el poder de un titán en curar una sola parte podría ser tan rápido. Y sin embargo, ante sus ojos, el titán mandíbula no solo reparó su cabeza, sino que incluso le creció una armadura endurecida en la cara y las mandíbulas. Ella se quedó impactada. Esto no era curación, esto era evolución. El propio Roger no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo. Pero con tantas incógnitas ya, una más no importaba. El titán bestia se abalanzó desde arriba como una montaña que cae, a punto de aplastarlo. Sin tiempo para pensar, Roger dobló el cuerpo del titán mandíbula. Como un cocodrilo que ataca a su presa, le arrancó la muñeca a la titán hembra de un mordisco, giró bruscamente el cuerpo y saltó del campo de batalla con la mano cercenada de ella aferrada a sus mandíbulas. Auge. El titán bestia falló el golpe, estrellándose contra el suelo y de su cuerpo brotaba vapor. No muy lejos, el titán mandíbula se alzaba sobre suelo rocoso, bañado por la luz dorada del sol. Su melena ondeaba al viento, y su cabeza brillaba como si estuviera abrasada por fuego fundido. Marcas negro-rojizas se retorcían en su rostro, disipándose en vapor a una velocidad visible. Con la presa entre sus fauces, dejó escapar un profundo rugido, como un auténtico león tigre, rey de las bestias. La titán hembra, aún regenerándose, miró con incredulidad al titán mandíbula que estaba sobre las rocas. Sus ojos se detuvieron en esas marcas negras, que a su parecer eran las marcas fundidas que había visto antes en el colosal titán envuelto en llamas. «Javier, ¿y qué es él?», murmuró. ¿Podría ser realmente un demonio de la isla Paradis? Al oír sus palabras, el titán bestia Javier suspiró pesadamente mientras se ponía de pie. No sé nada de eso. Solo sé que su existencia está ligada tanto a la gente de la isla Paradis como a la gente del continente. ¿Es este el poder de la fundación? No, la fundación aún se encuentra dentro de los muros. ¿Entonces qué es él? No lo sé. Espetó Javier, frustrado como un especialista que intenta explicar lo inexplicable a un profano. Ya te dije que es solo una teoría. Algo que Zeke y yo especulamos cuando buscábamos la verdad sobre los titanes. Pero antes de que pudiera probarla, esta teoría apareció ante mí, y me dejó ciego. ¿Cuál es la teoría? Cuéntame. Bien, logré. Maldijo Javier. Supongo que el poder de los titanes tiene más de un origen. Que hay 2 titanes fundadores. ¿Te lo crees? Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. La titán hembra guardó silencio. Esto era demasiado absurdo. ¿2 titanes fundadores? Imposible. Si fuera cierto, ¿por qué no había aparecido antes? ¿Por qué permitir que una de las familias fundadoras dominara el mundo mientras la otra no hacía nada? ¿Por qué aparecer solo ahora? No me lo creo, afirmó rotundamente. Antes de que el titán bestia pudiera suspirar, controló a la titán hembra para que abriera la boca de par en par, inhalara profundamente y dejara escapar un rugido ensordecedor. Rugido. El sonido era estridente y ensordecedor, tan fuerte que incluso el titán bestia quiso taparse los oídos. Los pájaros a lo lejos alzaron el vuelo sobresaltados, los árboles se estremecieron y perdieron sus hojas. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Javier parecía confundido. ¿Por qué rugía ahora?
De vuelta en Paradis, el rugido de la titán hembra podía atraer a los titanes puros. Pero aquí en Marley, no había ninguno que invocar. Como su camarada, Javier no lo entendía. Pero Roger, como su enemigo, comprendió de inmediato su intención. En el momento en que ella rugió, Roger soltó la mano de titán cercenada que tenía en la boca y salió corriendo a toda velocidad. En ese preciso instante, todos los titanes guerreros y unidades militares en el campo de batalla, el titán acorazado, el titán colosal, el titán carguero, los carros de artillería y el ejército se volvieron y comenzaron a correr hacia la señal de la titán hembra. Ordenen a todo el ejército. Diríjanse inmediatamente al lugar indicado. El primer comandante del ejército de Marley dirigió todas las fuerzas que convergían en las afueras. La vanguardia aldeana, sirviendo de escudos humanos, cargó hacia adelante gritando, seguida por soldados marleyanos con rifles apuntando tanto al enemigo como a los eldianos, y detrás de ellos, la atronadora artillería. Auge. El titán colosal fue el primero en divisar una figura que se movía rápidamente por el suelo. Le lanzó un puñetazo descomunal a Roger. Roger lo esquivó por poco, acelerando su carrera. Pero tras él, innumerables proyectiles caían como un cielo de estrellas fugaces, sus estelas llameantes lo perseguían. Visita mi Patreon para obtener 20 capítulos adicionales de todos mis fanfics www.p@30n.com/arraceil0810, http://www.p@30n.com/arraceil0810, comentario 2 comentario queda 1 voto capítulo 12. Pero y están luchando contra sus propios aliados. Perseguido por su propia tierra natal, Marley, esto era algo que Roger jamás había imaginado en su vida. Pero ahora, bajo el yugo del nacionalismo militarista, Marley se pudría por la corrupción y la malicia, y su discriminación contra los eldianos convertía a la gente en monstruos. Roger siempre fue muy testarudo. Desde niño, su abuela le había enseñado. Vive para ti mismo, no malgastes tu vida preocupándote por la escarcha en el tejado de otro. Él sabía por qué ella decía eso. Había visto con sus propios ojos cómo la policía militar de Marley humillaba a su abuela en el mercado. No era más que miedo. Sin electricidad, lo único que uno podía hacer era intentar protegerse, aterrorizado de ser atacado. Esa verdad hizo que Roger hirviera de dolor y odio. La vida en la zona de internamiento significaba soportar una discriminación interminable. Sus ojos supuestamente mirando a demonios eran más bien como ojos que observaban ganado atrapado en una jaula. Todos a su alrededor repetían el rumor. En la isla llamada Paradis vivían demonios devoradores de hombres, traidores que habían abandonado a su familia. Pero Roger realmente quería verlos. Tal vez las verdaderas bestias no sean demonios, sino humanos ebrios de crueldad. Pensó para sí mismo, mientras contemplaba la playa a lo lejos. Detrás de él, los proyectiles silbaban en el aire, explotando como una lluvia torrencial a su paso. Aun con las energías agotadas y la respiración entrecortada, el titán mandíbula de Roger corrió sin detenerse. Finalmente, llegó al mar. Se encontraba de pie sobre la arena. Ante él se extendía el océano infinito. La brisa marina le acarició el rostro, las aves marinas despertaron sus ambiciones. Ya no quedaba carretera. No hay escapatoria. Lentamente, se volvió para encarar el cerco cada vez más estrecho de titanes y el ejército de Marley. Ya no había nada más que decir. Se había acabado. El titán mandíbula apretó los colmillos, mientras Roger fulminaba con la mirada al titán acorazado que avanzaba y a los demás que estaban detrás de él. A ver quién muere primero. Lo juró en silencio. Tensando cada músculo, se preparó para una batalla final y desesperada. Destrozarlos con sus propias manos, vengar su humillación y la muerte de su abuela con creces. Pero antes de que el enemigo siquiera lo alcanzara, una voz humana surgió repentinamente junto al pie de su titán. Déjame el resto a mí, Roger, señor. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Roger se quedó paralizado, bajando la cabeza rápidamente. ¿Cómo no se había percatado de que había un ser humano justo a su lado durante todo este tiempo? ¿Quién eres? La exigencia del titán mandíbula se manifestó como un gruñido leonino. El hombre se quitó tranquilamente el sombrero, dejando al descubierto su escasa cabellera, e hizo una leve reverencia. Roger se percató del rifle que tenía en la mano y se puso alerta, pero no se movió precipitadamente. Mi nombre es Thorin. ¿Thorin? Roger frunció el ceño, estudiándolo. Entonces, de repente, lo recordó.
Cuando vio a Anderson en la mesa de ping-pong, Thorin también estaba allí, como su amigo. ¿Te envió Anderson? Roger intentó preguntar, pero en su forma de titán las palabras salieron como gruñidos ininteligibles, salpicando de saliva a Thorin. Y Thorin se secó la cara con la manga, como si ya supiera lo que Roger quería preguntar. Su respuesta fue firme. No hay tiempo para explicaciones. Debes irte de aquí inmediatamente, Roger. Dirígete al este, hay un barco. Puede romper el bloqueo de Marley. Roger giró hacia el este. En efecto, un buque de guerra marleyano se dirigía a toda velocidad hacia los acantilados, desafiando las órdenes. Apurarse. Thorin gritó, levantando repentinamente su rifle y disparando contra el titán acorazado. Estallido. La bala impactó de lleno, pero rebotó sin dejar ni un rasguño. Mientras el titán acorazado avanzaba, Roger no tuvo tiempo de dudar. Se giró y salió disparado hacia el este. Pero era inútil. El ejército de Marley ya los había rodeado. Incluso si un barco los esperaba, ¿cómo podría llegar a tiempo? ¿Qué hacer? Él echó una mirada hacia atrás. Thorin continuó disparando sin cesar contra el titán acorazado, disparo tras disparo, hasta que se le acabaron las balas. Como era de esperar, fueron inútiles, como huevos estrellándose contra una piedra. ¿Me estás tomando el pelo? Ni siquiera sé quién eres ni qué intentas hacer, y así es como me salvas. Roger se quedó sin palabras, hasta que divisó una aeronave que descendía lentamente desde la parte superior izquierda del cielo. ¿Marley había desplegado aeronaves? A Roger se le heló la sangre. Un ataque aéreo era imposible de resistir, incluso para un titán. ¿Qué hacer? ¿Y ahora qué? Entonces, sucedió lo impensable. La aeronave no se mantuvo suspendida sobre él. En cambio, pasó rugiendo y se lanzó en picado hacia las fuerzas marleyanas que lo rodeaban. ¿Qué demonios es eso? ¿Una aeronave? ¿Refuerzos? Solo están aquí para robarse el mérito, bastardos. Los agentes de Marley maldecían desde las colinas mientras miraban a través de binoculares. Tenían al titán mandíbula acorralado. La victoria era suya. ¿Por qué interfería ahora la Fuerza Aérea? Díganle al cuartel general que ordene a esos bastardos de la Fuerza Aérea que se retiren. Si querían gloria, ¿dónde estaban antes? ¿Pero qué? Pero el dirigible está bombardeando a nuestras propias tropas. ¿Qué? El comandante volvió a alzar los binoculares. El humo ya cubría la línea del frente. Explosiones resonaban a lo largo de la costa, y un estruendo ensordecedor no solo bloqueaba su carga, sino incluso el avance de los titanes. El bombardeo no cesó hasta que el titán colosal se elevó y aplastó la aeronave merodeadora. Pero para entonces el titán mandíbula de Roger ya había corrido hacia el acantilado, saltado a bordo del buque de guerra y se había aferrado con fuerza mientras este se alejaba a toda velocidad en la distancia. ¡Maldita sea! El comandante marleyano, furioso, destrozó sus binoculares y gritó ante todo su estado mayor. Lo sabía. Ese cerdo gordo de Uit, de la marina, es un bastardo. Siempre oí que se acostaba con el Dianos. Y ahora mira, traición flagrante. Hasta la Fuerza Aérea. Hijo de puta. Compitiendo conmigo por comandante en jefe. Que se trague una bala. Maldito cerdo. Visita mi Patreon para obtener 20 capítulos adicionales de todos mis fanfics www.p@30n.com/arraceil0810, http://www.p@30n.com/arraceil0810, comentario 1 comentario queda 1 voto capítulo 13. La isla Paraíso. Roger volvió la vista hacia la playa. Detrás de él, el dirigible seguía lanzando bombas, llenando el suelo de una densa humareda. Nadie se atrevía a entrar en la zona de bombardeo, así que nadie podía perseguirlo. Para cuando se disipó el humo y la aeronave quedó aplastada, los titanes y los soldados marleyanos quedaron de pie en la orilla, observando cómo Roger se alejaba cada vez más. Al ver su frustración, el corazón de Roger se llenó de alegría. Jamás pensé que aquel hombre misterioso, Thorin, fuera tan capaz de invocar una aeronave y un buque de guerra. Aliviado al fin, Roger dejó de temer la persecución. Se subió a bordo del buque de guerra y se puso de pie en la cubierta. Aunque su forma titánica medía 7 metros de altura, su estatura humana apenas alcanzaba los 3 metros. En cubierta, era grande, pero no tan enorme como para desequilibrar el barco. Parece que todo fue orquestado por ese Thorin, murmuró Roger. Pero es sospechoso y ¿cómo sabía que me transformaría en el titán mandíbula? A menos que realmente esté aliado con Anderson.
¿Acaso todo esto estaba planeado desde el principio? Esa incertidumbre persistente inquietaba a Roger. Siempre había odiado luchar a ciegas, y ahora la sospecha lo acosaba por todas partes. Había escapado del asedio de Marley contra todo pronóstico, pero ¿era realmente libre? En silencio, Roger miró al cielo. El día se desvanecía, las estrellas punzaban débilmente el cielo que se oscurecía, despertando innumerables pensamientos. Claro, quizá pueda preguntar a la gente a bordo. De repente lo recordó. Forcejeando, intentó liberarse de la nuca del titán mandíbula. Pero quizás, al tratarse de su primera transformación, su vínculo con el cuerpo titánico era demasiado fuerte. No tuvo más remedio. Cogió su cuchillo y cortó el brazo que tenía atascado. Esfuerzo supremo. La sangre brotó a borbotones, pero la carne se selló rápidamente. El vapor curativo emanaba de la herida mientras Roger saltaba del cuello del titán. De pie en la cubierta, el cuerpo del titán se desvaneció tras él. Roger miró a su alrededor, y quedó atónito. Nadie vino a ver al titán mandíbula que había subido a bordo. ¿Asustado? Imposible. Seguramente lo habían previsto. Sin obtener respuesta, Roger abrió la escotilla y se dirigió al camarote del capitán. Pero el barco permanecía en un silencio sepulcral. Ni voces, ni pasos, nada. ¿Dónde estaba todo el mundo? Confundido, Roger empujó la puerta del camarote del capitán. ¡Zas! Una ráfaga de viento lo golpeó. Cuando pasó, miró dentro y vacío. Nada más que un timón que gira lentamente. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, algo andaba mal. Roger se dio la vuelta y volvió corriendo a la cubierta. El océano se extendía en todas direcciones. La tierra ya quedaba muy, muy atrás. Maldita sea. ¿Qué clase de barco es este? Desvió la mirada del barco hacia el mar infinito. No había vuelta atrás. La tierra estaba demasiado lejos. Aunque nadara en forma de titán, se desplomaría de agotamiento y se ahogaría. Tras meditarlo, Roger agarró su cuchillo y volvió a registrar el barco. Todavía nada. Ni gente. Ni enemigos. Nada, salvo una única jaula de hierro en la bodega. Dentro había un simio de pelaje marrón. Sinceramente, era la primera vez que Roger veía un simio vivo. La zona de internamiento eldiana carecía de ese tipo de entretenimiento. Un zoológico era un sueño imposible para los despreciados eldianos. Ver al animal vivo llenó a Roger de una extraña alegría. Al fin, se siente un poco como libertad, ¿verdad? Se consoló a sí mismo. Exhausto, se sentó en una silla. Allí, a su lado, había fruta que no había visto antes. Comida para el mono, tal vez. Pensó. Lo siento, te lo pagaré. Tomó una manzana y le habló al mono. Luego sintió algo extraño. ¿Por qué hablar con un mono? El simio yacía lánguidamente en su jaula, inmóvil, aparentemente más agotado que el propio Roger. Roger reflexionó un instante y luego abrió la jaula, dando las gracias por la manzana. El simio se limitó a saludar con desdén, como si no le importara. Entonces, increíblemente, sacó una revista de chicas guapas de detrás de la espalda e imitó a un humano y con sus manos enguantadas. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Roger estaba estupefacto. Nunca había visto a un simio comportarse así. Absurdo. Debe de ser un mono de circo, supuso. Pero, ¿dónde estaba la tripulación? No había tiempo para tonterías. Tras terminar la manzana, recuperó algo de fuerzas y su brazo izquierdo sanó. Encontró una brújula en el camarote del capitán y comprobó el rumbo. El barco navegaba a toda velocidad hacia el este. Dirígete al este. Dirígete al este. Dos voces resonaron en su mente. La de Anderson y la de Thorin. Ambos le habían dicho lo mismo. ¿Pero y qué había al este? Roger siguió buscando y encontró un mapa. En él, al este de Marley, estaba escrito: Isla Paraíso. Marley, en otro lugar. Thorin y Kama sintió al portero de la puerta. El hombre hizo una reverencia y se retiró rápidamente. Al abrir la puerta, Thorin inhaló un intenso aroma a incienso de sándalo. Aunque incómodo, no mostró disgusto. Se quitó el sombrero y se arrodilló ante un anciano que se encontraba adentro. Me complace que actúes por tu cuenta, Thorin, dijo el anciano. Su voz era débil, casi agotada. No, general. Me moví sin órdenes. Castígueme, por favor. Un hombre meritorio no necesita ser castigado. Gracias, general. Basta de palabras vacías. ¿Qué hay de la postura del martillo de guerra? ¿Algún cambio? Ninguna.
Se aferran a sus viejas costumbres y piden que dejes de entrometerte en los asuntos de Marley. Ja. Seguramente sus palabras fueron mucho más duras, dijo el anciano con una sonrisa burlancia. Willie Tibur, mi querido sobrino, y en cuanto tomó el martillo de guerra, se lo clavó en la espalda a su tío. General, y basta. El anciano se levantó, apagando el incienso, al notar la incomodidad de Thorin. Aliviado, Thorin respiró con más facilidad. El tiempo que pasó infiltrándose en Marley le había empeorado la sinusitis. Que incluso esos detalles llamaran la atención del general y general, he tenido éxito. Roger ha heredado el titán mandíbula, y lo he enviado a la isla Paradis. Bien hecho. Solo cumplo tus órdenes. Ante esto, el anciano asintió levemente. Que él traiga a la luz al titán fundador y mi hijo. Visita mi Patreon para obtener 20 capítulos adicionales de todos mis fanfics. www.p@30n.com/arraceil0810, http://www.p@30n.com/arraceil0810, comentario 2 comentario queda 1 voto capítulo 14. Una historia inesperada. El cielo parecía estar siempre nublado, sin despejarse ni una sola vez. En las calles, ningún rostro mostraba sonrisas, ninguna voz transmitía alegría. La zona de internamiento Eldiana, antaño abarrotada y ruidosa, ahora se sentía vacía y desolada. Reiner caminó por la calle, con la mirada fija en las ventanas rotas, los postes de luz destrozados y las macetas destrozadas esparcidas por el suelo. Vestía un traje negro y llevaba una flor blanca prendida en el pecho. Hace unos instantes había asistido a un funeral. El fallecido era su antiguo camarada, Marcel Galliard. Apenas unas horas antes, Marcel seguía aferrándose a la vida en el hospital, apretando la mano de Reiner y gimiendo entre dientes. Pero en un abrir y cerrar de ojos, se había ido. Ese pensamiento llenó a Reiner de dolor y rabia. Apretó los puños, temblando todo el cuerpo. Traidor. Traidor. Su mente se centró en Roger. No podía soportar que un hombre así siguiera vivo. Por sus deseos egoístas, Roger había matado a Marcel, herido al comandante Magat y dejado a cientos de familias en la ruina. Roger, escoria como tú, no merece existir en este mundo. Gruñó Reiner. Asesino, demonio. ¿Por qué confié en ti? ¿Por qué? Y si tan solo no hubiera creído en ti, si tan solo. Y las lágrimas volvieron a brotarle en los ojos. Aún joven, no pudo controlar sus emociones y sollozó en la calle, por Marcel y por sí mismo. Él había creído en Roger y lo había ayudado a llegar a la ceremonia. Por eso, perdió la oportunidad de heredar el titán acorazado. El honor que estaba al alcance de la mano, perdido. ¿Cómo podría decírselo a su madre? Las palabras nunca saldrían de su garganta. ¿Por qué tengo que sufrir así? Reiner se apoyó débilmente contra una pared, exhausto. Si no lo soportas, déjame quitártelo, peso muerto. Una voz se alzó a su lado. Reiner se giró alarmado, pues ya sabía de quién se trataba. Su mirada se encontró con la de un hombre de pelo engominado y ojos de borracho amargado. Porco. La voz de Reiner estaba cargada de desesperación. De todas las personas, Porco era a quien menos deseaba ver. Al igual que Roger, Porco había sido rechazado como candidato a guerrero. Reiner se burló de él entonces, alardeando de su propio éxito y llamándolo el verdadero perdedor. Pero ahora, la fortuna había cambiado. Enhorabuena. El titán acorazado es tuyo, dijo Reiner, desplomándose bajo el peso de sus palabras. No te preocupes. De ahora en adelante, daré todo lo que tengo. Aunque tenga que perseguirlo hasta el fin del mundo, Roger morirá agonizando y, al oír esto, los sentimientos de Reiner se enredaron dolorosamente. ¿No me odias, Porco? Porco lo miró de reojo. No tengo derecho a odiarte, dijo. Pero no me quedaré de brazos cruzados. Dejando atrás aquella respuesta críptica, se alejó, dejando a Reiner solo, engullido por las sombras. Pero las cosas no se desarrollaron como Reiner esperaba. Tras varios consejos militares, vio a los mariscales del ejército de tierra, mar y aire gritando como chismosos, lanzándose insultos de mesa en mesa, llamándose unos a otros cerdos eldianos. Sin Magat, sus disputas no habían hecho más que agudizarse. Las luchas de poder quedaron al descubierto, y su incompetencia e ignorancia se exhibieron abiertamente. El comandante en jefe permaneció distante, mirando distraídamente un mapa de Marley, bolígrafo rojo en mano, garabateando en su cuaderno. Reiner llegó a pensar que aquel hombre era profundo e inescrutable, llegando incluso a decirles a sus camaradas que había descubierto algo trascendental.
Pero cuando echó un vistazo al cuaderno y no vio más que un cerdo de dibujos animados dibujado en rojo, guardó silencio para siempre. Aún así, el comandante en jefe seguía siendo el comandante. Basta. Decidido. Se levanta la sesión. Con esas palabras lacónicas, puso fin al caos. Así pues, las reuniones se disolvieron. De este modo, los documentos pasaron a manos de Magat. Así pues, el plan, largamente postergado, para apoderarse del titán fundador se decidió casi con descuido. En comparación con los errores de Reiner, Marley parecía mucho más obsesionado con la coordenada del titán fundador. Pero la verdad era que Magat había protegido a Reiner. Sabía que Reiner estaría en las afueras del campo de batalla y no lo detuvo. Ese fracaso fue de Magat, no de Reiner. Y con la aparición del titán de la llama negra, Marley se dio cuenta de que existían poderes más allá de los 9. Por lo tanto, era necesario asegurar la fundación de inmediato. No había tiempo para reemplazar a los candidatos. Y Porco, por sí solo, no fue considerado apto para el titán acorazado. Porco se enteró al día siguiente. Él creía que la herencia le pertenecía para vengar a su hermano, pero la noticia lo impactó como un rayo. Entonces, reflexionando más profundamente, comprendió la lógica. Pero no pudo aceptarlo. Al presenciar otra ceremonia, la rabia y la impotencia le llenaron el pecho hasta desbordarlo. Sin el poder de los titanes, ¿cómo puedo matar a Roger? Era un peso asfixiante en su garganta. Al igual que los recién elegidos guerreros de Marley en el carro de transporte, lo que sentía ahora no era esperanza, sino desesperación. El terror del titán negro. Si Roger volviera a convertirse en ese monstruo, ¿qué pasaría entonces? ¿Podría sobrevivir Marley? En el carro, Reiner y los demás permanecieron sentados en un pesado silencio. Entre la multitud que estaba abajo, Porco se escabulló por un callejón. Lo único que deseaba era vomitar hasta las entrañas. En un abrir y cerrar de ojos, había perdido al titán acorazado. En un abrir y cerrar de ojos, había perdido a su hermano. Maldita sea. ¿Por qué no te aplasté hasta la muerte ese día? Porco golpeó la pared furioso. Si alguna vez tuviera la oportunidad, mataría a Roger con todo lo que tenía. En ese momento una figura emergió de las sombras del callejón. Enorme, vestida con ropas extrañas, imponente como una colina. ¿Eh? ¿Quién eres? Porco notó que no llevaba ningún brazalete eldiano, y su mirada permanecía fija, helándole la sangre. ¿Un tipo raro? Sintió un escalofrío bajo esa mirada. Mataré a tu enemigo por ti. Pero a cambio, deberás convertirte en mi siervo, para siempre a mi servicio. ¿Qué? Se burló Porco. ¿Qué clase de broma es esa? Lárgate. Ah, ¿sí? ¿En serio? Y las palabras cayeron, y en un abrir y cerrar de ojos, el hombre apareció justo delante de él. Se me olvidó decírtelo. No tienes otra opción. Un objeto afilado atravesó el pecho de Porco, llegando hasta su corazón. Visita mi Patreon para obtener 20 capítulos adicionales de todos mis fanfics www.p30n.com/arraceil0810, http://www.p30n.com/arraceil0810, comentario 2 comentario queda 1 voto capítulo 15. Capítulo 15. Aterrizaje. Roger lo había calculado mentalmente. A la velocidad del buque de guerra, el viaje desde Marley hasta la isla Paradis había durado solo 4 horas. Si pudiera conocer la velocidad media del barco, podría estimar la distancia entre Marley y la isla. Pero Roger no sabía nada de barcos, ni siquiera del modelo en el que viajaba. Sus cálculos no llevaron a ninguna parte. ¿Por qué pensar en esas cosas? No es precaución, sino aburrimiento. No había ni un alma más a bordo. Al menos Paradis estaba finalmente ante él. Pronto podría dejar atrás ese vacío. Saqueó la embarcación, llevándose todo lo que le fuera útil. Ahora, la supervivencia en Paradis era la única preocupación. Dicen que el ejército siempre inyecta a los eldianos rebeldes con fluido espinal de titán, enviándolos aquí como titanes sin mente. Así lo recordó Roger al bajar a la arena. Al explorar la costa, no encontró señales de actividad titánica. ¿Acaso todos se habían sentido atraídos hacia el interior, hacia las murallas? Se preguntó, mirando el cielo del amanecer. El sol acababa de asomar por el horizonte. Una luz tenue pero constante se extendía por toda la tierra. Roger sabía que los titanes irracionales no se movían de noche. Pero ahora era de día. Si los titanes realmente se hubieran reunido en las murallas, entonces las afueras aún podrían ser seguras.
Con esa idea en mente, Roger decidió subir al terreno elevado más cercano, una ladera que se elevaba sobre la orilla, para familiarizarse con el lugar. Los viejos hábitos de entrenamiento de guerreros en acción. La escalada le trajo recuerdos de sus días de candidato en Marley. Los entrenamientos implacables lo habían convertido en un arma. Nunca supo por qué sus notas superaban a las de los demás. En cada examen, sobre todo bajo presión, su rendimiento superaba todas las expectativas, al contrario que el de la mayoría. Pero tenía sus puntos débiles. Exámenes escritos sobre teoría del combate. Jamás escribió una respuesta correctamente. Recordó la reprimenda de Magat. Roger, lo que has escrito es imposible. Para hacer esto, necesitarías un poder titánico. Y sin embargo, sigues siendo humano. Dices que puedes moverte 100 metros en 5 segundos. ¿Sabes lo que eso significa? 100 metros. ¿100 metros? ¿Estás diciendo que son 20 metros por segundo? Sí, comandante Magat, una vez, cuando estaba extremadamente enfadado. Basta. Deja de poner excusas. Has suspendido esta asignatura. Siguiente. Rainer Braun. Y más tarde, en una prueba de velocidad, Roger sorprendió a todos con un tiempo de 4,86 segundos en los 100 metros. Después de eso, Magat ya no pudo sostenerle la mirada. El recuerdo hizo sonreír a Roger. Aquellos días fueron buenos. Sus pensamientos daban vueltas, hasta aquella noche lluviosa en que todo terminó. Marley está condenado a la ruina, murmuró, mirando desde la cima de la ladera hacia el paisaje. En aquel entonces había oído a otros candidatos quejarse del militarismo de Marley, pero no le había importado. Él solo quería una vida mejor para él y su abuela. Por eso luchó para convertirse en un guerrero titán. Hasta que su pierna quedó destrozada por malicia. Y su abuela fue asesinada por Marley y el traidor Andersen. La brisa le rozó el rostro y a Roger se le humedecieron los ojos. Recordaba su infancia. Agarrado al dobladillo de la falda de su abuela mientras ella doblaba su frágil cuerpo en el mercado, siendo increpada por los burlones habitantes de Marley. Más tarde lo comprendió. Eran marleyanos, la raza superior. Todos los días, arrojaban los productos no vendidos al distrito de Eldian para alimentar a los cerdos. Comida sencilla, más fresca que cualquier cosa en la zona de internamiento, pero inaccesible para los eldianos. Demasiado pobre para comprar, su abuela recogía sobras. Y después, ella le acariciaba la cabeza y repetía sus palabras. No seas imprudente. No causes problemas. No debas favores. Perdurar. Ella quería que él se protegiera. Roger lo entendió. Pero se pasaron de la raya, abuela dijo, apretando los puños. No pude darte una buena vida. Me avergüenzo. Pero ahora, no me quedaré callado. A quien se atreva a tocarme, lo mataré, aunque me cueste la vida. Si estuviera viva, lo llamaría joven e insensato. Pero él se conocía a sí mismo. Sopesaría los riesgos con detenimiento. Nunca temerario, pero tampoco cedería jamás. El pensamiento se desvaneció. Volvió a mirar hacia afuera. A lo lejos, aparecieron titanes. 1, 2 y 2 de ellos, dando vueltas sin cesar alrededor de un árbol. Anormales, supuso. De lo contrario, ya habrían entrado. El sol ya había salido por completo. Según sus cálculos, serían las 8 o las 9 de la mañana. Me mudaré esta noche. Así que lo decidió y descendió la pendiente. Pero cuando llegó a la orilla, el buque de guerra ya no estaba, su ancla había sido izada. No le sorprendió. Un barco fantasma, sin tripulación, y con un simio que podía entretenerse solo. Qué lástima, suspiró. Pensaba recompensar al mono con unas manzanas. Colocó en el suelo 4 frutos silvestres que había recogido. 4 frutas, 4 manzanas. No falta ninguna. Roger nunca dejó deudas sin pagar, ni siquiera un mono. Ahora la única deuda pendiente es con el señor Thorin. Pero, ¿quién era él? ¿Cómo había invocado la aeronave de Marley y un barco fantasma? Esa respuesta tendría que esperar. Por ahora, tenía que llegar a las murallas. Para encontrar la fundación. El próximo paso de Marley debe ser apoderarse de ello. Si llegan primero, todo volverá al infierno. Así pues, decidió adentrarse tierra adentro. Los 2 seres anormales seguían dando vueltas alrededor del árbol. Roger pensó en acercarse. Para cazar uno y poner a prueba el verdadero poder del titán mandíbula. Se cortó la palma de la mano con el cuchillo. Auge. Un rayo dorado rasgó el cielo, y el poder del titán mandíbula fluyó a través de los caminos hacia el cuerpo de Roger.
Visita mi Patreon para obtener 20 capítulos adicionales de todos mis fanfics www.p@30n.com/arraceil0810, http://www.p@30n.com/arraceil0810, comentario 1 comentario queda 1 voto capítulo 16. Primer encuentro con las alas de la libertad. Aunque la transformación de Roger había sacudido la tierra, los dos titanes cercanos no le prestaron atención, continuando dando vueltas alrededor del mismo árbol, persiguiéndose el uno al otro. Tomando como referencia su altura de 7 metros, Roger los estimó como no más altos de 4 metros. Titanes de clase pequeña. Pequeños. Dos de ellos no son motivo de temor. Con ese pensamiento, Roger atacó al titán mandíbula. Quizás demasiado absortos en su extraño juego, ninguno de los titanes reaccionó, incluso cuando él se abalanzó sobre ellos. Ni siquiera le dirigieron una mirada. Al principio Roger estaba desconcertado. Luego lo comprendió. En ese momento no era humano. Era un titán. Para ellos, no era una presa. Eso facilitó aún más las cosas. Se abalanzó. Aprovechando su ventaja de altura, Roger agarró a un titán por el cuello y lo estrelló contra el suelo. Rugido. El titán gritó de terror cuando su cráneo fue aplastado contra la tierra. La sangre salpicó, cubriendo las manos del titán mandíbula. ¡Uah! El otro titán chilló, llevándose las manos al rostro y contorsionándose grotescamente como si quisiera arrancarse la piel. Luego cayó de rodillas, haciendo una reverencia. ¿No está funcionando? Roger frunció el ceño. Entonces lo comprendió. Los titanes sin mente no huían. Si pudieran, no serían sin mente. Pero este era extraño. No atacó, no huyó, simplemente se arrodilló, como si le suplicara que perdonara a su compañero. Mi señor, interrogación de apertura, interrogación de cierre, ¿habló? Roger quedó estupefacto. Palabras humanas saliendo de la boca de un titán. Me hizo recordar lo que Javier, el titán bestia, había enseñado una vez en la escuela de guerreros. Los seres anormales a veces se aferraban a restos de su humanidad, y sus obsesiones impulsaban su comportamiento. Si éste aún podía hablar, entonces sus acciones también estaban ligadas a su obsesión. La curiosidad de Roger se despertó. Pero solo brevemente. Debajo de él, el titán sin cabeza seguía agitándose violentamente. Con la nuca intacta, intentaba levantarse. Roger no le dio ninguna oportunidad. Hundió los colmillos del titán mandíbula en la nuca, arrancándola de cuajo. El vapor envolvió el cadáver, reduciéndolo a una mera cáscara negra antes de desvanecerse. ¡Cuuuuaa! El titán arrodillado gimió, como si llorara. De sus ojos brotaba un líquido como lágrimas. Hermano, dirigible, las palabras entrecortadas sobresaltaron a Roger. Dio un paso atrás, soltando el cadáver al que había llamado hermano. El titán hurgó entre los restos destrozados, llevándose trozos a la boca mientras sollozaba. ¡Qué rico está, helado! Hacía tanto que no lo comía. La visión impactó profundamente a Roger, desenterrando recuerdos que era mejor haber dejado enterrados. Estos dos acaban de ser enviados aquí. Recién transformados, desterrados. Su voz temblaba. Sentía náuseas, se ahogaba. Se dio la vuelta sin decirle una palabra más y luego salió disparado hacia el este a una velocidad demencial. Ningún titán podía detenerlo. Ni siquiera los raros gigantes de 20 metros pudieron alcanzarlo, ni frenarlo ni un instante. Así que corrió. Durante un día y una noche, deteniéndose solo para descansar, hasta que llegó a un lugar extraño donde los árboles habían crecido descomunales, tan vastos que incluso los titanes tenían que treparlos. Roger trepó con facilidad, impulsado por el cuerpo del titán mandíbula. Sobre las anchas ramas, se desprendió de su forma, dejando escapar un siseo de vapor, y abrió su mochila. Fruta silvestre. Otra vez. Sintió un vuelco en el estómago. Basta. Es hora de cazar conejos. Con el cuerpo del titán aún caliente, Roger se deslizó de nuevo dentro, se agachó y se puso a trabajar. Su pequeño tamaño tenía sus ventajas. Precisión. Control. A diferencia del colosal u otros titanes de 15 metros, se podía entrar y salir del titán mandíbula a voluntad siempre que la carne no se hubiera enfriado. Roger había visto una vez a Anderson asomar la mitad de la nuca de su titán para hablar con sus compañeros antes de volver a la lucha. Siempre había querido intentarlo él mismo. Paradis estaba plagado de extrañas bestias. Sin depredadores que las controlaran, los conejos habían engordado obscenamente, multiplicándose en enormes camadas.
Roger los devoró, dándose un festín. Junto a la orilla del río, después de una abundante comida de conejo asado, estaba apagando el fuego cuando un grito rasgó el bosque. Un grito humano. ¿Hay alguien cerca? Roger se quedó paralizado. ¿Cómo es posible que haya gente aquí? Se metió de nuevo en el titán, usó sus garras para enterrar el brasero y luego se adentró en el imponente bosque. Trepando a las ramas más altas, buscó. Maldita sea. Demasiado descuidado. Se maldijo a sí mismo. Había pensado que Marley no lo perseguiría hasta Paradis. Pero se equivocó. Agarrando el baúl, miró a lo lejos. Allí, en medio de titanes, un pequeño escuadrón de caballería estaba siendo atacado. Vestían capas de color verde oscuro, con un emblema plateado de alas extendidas en la espalda. Y entonces, como acróbatas de circo, se elevaron hasta las copas de los árboles, desapareciendo entre el verde. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Roger dudaba de lo que veía. ¿Qué eran? Y entonces, aquellos extraños soldados se adentraron aún más en el bosque, arrastrando consigo un enjambre de titanes. Maldita sea. Dejen de traerlos hasta aquí. Visita mi Patreon para obtener 20 capítulos adicionales de todos mis fanfics. www.p@30n.com/rafael0810 http://www.p@30n.com/rafael0810 Comentario 1 Comentario Queda 1 voto Capítulo 17. Capítulo 17. Exploración. Una cosa que Roger sabía con certeza era que Marley, cobarde y dependiente de los titanes, jamás equiparía a sus soldados con equipo nuevo. En el mejor de los casos, compraban fusiles y cañones orientales de fabricación extranjera para apoyar ofensivas titánicas, sin invertir nunca fuertemente. Por lo tanto, las personas que se desplazaban rápidamente entre los árboles en extraños dispositivos voladores no podían ser marleyanos. Tampoco podían ser de otras naciones. Todo el continente maldecía a los eldianos. Nadie se atrevía a poner un pie en la isla de los demonios a lo que tanto temían. Entonces, deben ser gente de dentro de las murallas. De mi misma especie. Roger pensó, con la mente a 1000 por hora. Nunca los había visto antes. ¿Acaso odiaban a los marleyanos de afuera? Seguramente. Habían estado encerrados tras las murallas desde que el rey Fritz número 145 los condujo allí, mientras Marley enviaba titanes sin cesar contra ellos. Como mínimo, no podían sentir ninguna bondad. El miedo provenía de lo desconocido. Roger lo comprendía. Si se acercara abiertamente, probablemente lo tratarían como a un monstruo. Como las leyendas de Oriente Medio que pintaban a los eldianos como extraterrestres de las estrellas. Si trataban a los extranjeros como enemigos, entonces sus posibilidades de ser asesinado a la vista eran altas. Sobre todo porque podía transformarse en lo que más temían. Un titán. Así que nunca deben saber lo que realmente soy. Roger tomó una decisión y esbozó un plan. Manipuló el cuerpo del titán mandíbula, reduciendo su armadura endurecida y sus garras, remodelándolo hasta que se asemejara a un titán sin mente. Luego, aferrándose a las ramas, dejó que su cuerpo descendiera lentamente. 1 metro. 2 metros. Poco a poco, fue descendiendo. Los soldados de abajo, ajenos a todo, atendían a sus heridos. A través de las hojas, Roger miró hacia abajo y contó. 1, 2, 3, 4 y 7 en total. 2 heridos. 1 de gravedad, otro levemente. 2 vigilaban, con las cuchillas listas. 1 atendía a los heridos leves, vendándoles un brazo roto. 1 de ellos estaba acurrucado en un rincón, agarrándose la cabeza, sollozando como si el mundo se hubiera acabado. Junto a él, otro lo reprendió duramente, llamándolo cobarde, y luego silbó para llamar a los caballos que habían huido presas del pánico. Roger siguió el sonido y divisó a los animales asustados corriendo a lo lejos. Llamando a sus monturas, pensó. Por sus palabras, los reconoció. Su forma de hablar era la misma que la de Marley. Sus rostros también. Eran iguales a él. Hola, mi familia. A Roger se le aceleró el corazón. Era la primera vez que veía gente del interior de las murallas, y no eran monstruos con colmillos y cuernos. Se alegró. Pero aún no podía rebelarse. Necesitaba ponerlos a prueba. Se agachó aún más. Las hojas cedieron y parte de su cuerpo de titán quedó visible. Desde abajo, oyó la voz quebrada del hombre que sollozaba. Si no fuera por mí, Mojes no habría, si no me hubiera resbalado, cállate, Olwo. ¿Acaso no hemos perdido camaradas por el camino?
Si te arrepientes, lucha con más ahínco en los entrenamientos cuando volvamos. Deja de quejarte. Pero yo, suficiente. Capitán Holst, Mojesi, susurró la soldado que atendía las heridas, con los ojos llenos de lágrimas. Pegó la oreja al pecho de Mojes, pero no le encontró el pulso. Roger observó con más detenimiento. La pierna del hombre, la mitad de su torso, arrancada por un titán. Sus órganos estaban esparcidos. No había forma de salvarlo. Se hizo el silencio. Solo lo rompieron los silbidos de los caballos. Finalmente, el capitán Holst habló con voz ronca. Utiliza el cuerpo de Mojes como cebo. Mientras su corazón aún esté caliente. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. ¿Qué está diciendo, capitán? Holst. Maldito. ¿Por qué, capitán? Las lágrimas corrían por el rostro de Holst. Él tampoco quería esto. Pero no les quedaba otra opción. Si no se reincorporaban pronto a la fuerza principal, morirían de hambre en los árboles. Y su equipo de maniobra se estaba quedando sin combustible. Si no va Mojes, iré yo mismo. Os veré a todos en directo. Capitán. Miche, eres el más rápido. Llévalo y distrae a los titanes. Sí. Miche aterrizó junto al cadáver, con el rostro desfigurado por el dolor. Hacía horas, Mojes había estado riendo con ellos. Ahora, frío y muerto. Contuvo las lágrimas. Ya había derramado demasiadas. Lo siento, Mojesi, susurró, desprendiendo la insignia de las alas de la libertad de Mojes. Extendió la mano, dispuesto a levantarlo, pero se quedó paralizado. Un olor extraño. Esperar. Él bloqueó a los demás. Olisqueó con fuerza, entrecerrando los ojos hacia los árboles. Y entonces, lo vio. Un sudor frío lo empapó. Titán. Hay un titán en los árboles. Gritó, señalando hacia arriba, tropezando hacia atrás aterrorizado. Todas las miradas se alzaron rápidamente. Roger había sido encontrado. Suspiró para sus adentros. Quería que se dieran cuenta, pero no tan tarde. Aún así, fue impresionante. Había estado oculto a apenas 10 metros de altura, en su punto ciego. Rugido. Roger bramó. Basta de esconderse. El titán mandíbula disfrazado se dejó caer sobre una rama enorme que se alzaba sobre ellos. Dispersión. El capitán Holst fue el primero en recuperarse. Cuando Roger aterrizó, los reflejos de Holst fueron fulminantes. Shin. Barra oblicua. De un solo golpe, le cercenó el dedo meñique al titán mandíbula.